Buenas noches y bienvenidos. Que vienen los chinos. Bueno, ya no vienen solo a vendernos, sino también a comprarnos. Bueno, la verdad es que todo el mundo está muy contento. El presidente del gobierno, vamos, lo vende como una gran hazaña. También el presidente de las cajas de ahorros, que es donde dicen que van a meter más o menos 10.000 millones de euros por redondear. De todas maneras, ya veremos, porque en el otro viaje también iban a traer mucho dinero y luego, pues bueno, parece que al final algún contrato que ya más o menos estaba vendido el pescado. Pero bueno, en todo caso es para analizarlo, es para preocuparse quizá. Desde luego es lo contrario al discurso de este gobierno, aquel del campeón nacional. ¿Se acuerden? No, a Endesa que no venga nadie porque tiene que venir un campeón nacional, porque las empresas españolas, pues imagínense la mitad del sistema financiero en manos de los chinos. En fin, ya veremos cómo acaba todo eso, lo comentaremos después y comentaremos, por supuesto, también ese debate hoy en la sesión de control al gobierno entre Soraya Sáenz de Santamaría y el señor Rubalcaba, que nos ha asegurado, porque ya, claro, aquí todo el mundo hace de todo, que nada, que este año ya salimos de la crisis, que ya se va a crear empleo. La razón que ha dado la señora Salgado, que también la escucharán después, es que como va a aumentar la población activa, pues entonces, claro, no lo vamos a notar en el paro, pero que crear puestos de trabajo se van a crear y que va a ir todo fenomenal. Bueno, pues de estos temas y por supuesto de algunos otros más, la polémica que hay sobre el gobernador del Banco de España, que ya saben que dicen en algunos que ha mentido sobre la CAM para ver si se la colaba a alguien. Hay quien lo niega, hay quien, en fin, apoya esta tesis. También tendremos tiempo de analizarlo. Antes vamos, como siempre, a darles algunos datos, algún diagnóstico que nos ha dejado esta semana. La facturación de electrodomésticos ha caído un 17% en el primer trimestre del año. El precio del petróleo sigue bastante inestable y tocando máximos de 2008, al igual que la inflación, que vuelve a repuntar en marzo. La industria de los electrodomésticos ha registrado un descenso en su facturación del 17% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2010. Entre enero y marzo, el comercio en el sector ha caído casi un 15%. Los descensos se han producido de forma generalizada en todas las categorías, pero ha sido más acusada en secadoras, congeladores y frigoríficos. Esta industria acumula ya 4 años en negativo. La inestabilidad internacional ha llevado al barril de Brent a cotizar el lunes en su nivel máximo desde julio de 2008. Llegó a superar la barrera de los $128. El crudo de referencia en Europa hoy se modera, de hecho está en $121 el barril. Por otro lado, se mantiene el fortalecimiento de la moneda europea. El euro sitúa su cambio frente al dólar en 1,448. El índice de precios al consumo ha subido 7 décimas en marzo en relación al mes anterior, aunque la tasa interanual se mantiene en el 3,6%. Incremento que se atribuye a la subida de los alimentos, también de las bebidas no alcohólicas. De esta forma, la tasa interanual del IPC alcanza por segundo mes consecutivo su valor más elevado desde octubre de 2008. Bueno, y como casi todos los miércoles, sesión de control al gobierno. En esta ocasión ha hecho pues del vicepresidente Rubalcaba la gran estrella. Le ha preguntado a la señora Soraya Sáenz de Santamaría sobre la economía y ha dicho el señor Pérez Rubalcaba que va a ir todo fenomenal, que la crisis la vamos a superar este año y que se van a crear puestos de trabajo. Escúchenlo. Se acumulan datos positivos de la semana. ¿De esos que dice que usted positivos? ¿O son positivos el dato de la inflación, la caída del crédito, la subida de los tipos de interés o la confianza del consumidor? Mire, el Partido Socialista perdió la credibilidad cuando negó la crisis. Fracasó su proyecto político con 4,5 millones de parados. Se dejaron los principios en los recortes sociales y ahora han perdido la cabeza. La cabeza, porque el presidente del Gobierno ha salido corriendo y les ha dejado a todos ustedes en la carrera. Creo que es la cuarta vez que lo oiga usted hablar de la sucesión en el PSOE. Está usted preocupada. Mirando el asiento que tiene usted al lado vacío, lo entiendo perfectamente. Lea usted bien las previsiones porque usted las luce pero no las lee y verá que este año crecerá la economía española un 1,3%. Verá también que hemos revisado la tasa media de empleo, entre otras cosas por el dinamismo de la población activa del 2010, que razonablemente se reproducirá en el 2011. Pero habrá creación neta de empleo en el 2011. Y a partir del segundo trimestre habrá también
un descenso paulatino de la tasa de desempleo. En resumen, habrá crecimiento económico y habrá creación neta de empleo, es decir, habremos salido de la crisis económica en el 2011. Y esas previsiones demuestran que el Gobierno ha hecho sus deberes. Lo dicen los organismos internacionales, el FMI, por cierto, acaba de revisar al alza nuestras previsiones, lo dicen los diarios internacionales económicos de referencia, lo dicen los mercados, nuestro diferencial de deuda sigue bajando. Por decirlo, lo dice hasta el señor Rajoy. Bueno, pues después de Rubalcaba, Elena Salgado, que ha venido más o menos a decir lo mismo, que este año se va a crear empleo y que es por el efecto del aumento de la población activa. La revisión del Gobierno de los cuadritos reflejan que el paro, según el Gobierno, se acercará al 20% de tasa de paro en el año 2011. ¿Cuál es la razón que ha llevado al Gobierno a elevar esa previsión de paro? Lo que usted llama esos cuadritos es el conjunto de variables. Silencio, por favor. El conjunto de variables de nuestra macroeconomía. Nuestra población activa, que en otros organismos estiman que tiene un comportamiento muchísimo menos dinámico, el propio Fondo Monetario Internacional, por el contrario, se incrementó en 132.000 personas en el año 2010. Y que esas previsiones de crecimiento de población activa continúan durante este año. Y por esa razón, pegados a los datos, y para decir absolutamente la verdad de lo que está pasando, hemos incrementado ligeramente nuestra tasa de paro. Pero eso no quiere decir que no se vaya a generar empleo. Y el señor Rubalcaba ha dicho que si no se llega a aprobar el plan de ajuste en el mes de mayo, habría habido una intervención de España en el año 2010. ¿Por qué no lo dijo el señor Zapatero cuando subió a la tribuna? ¿Por qué no lo explicaron a los españoles con toda claridad para que esta Cámara tomara sus decisiones? Pero no es eso, engañaron entonces y quieren volver ahora a hacernos creer que con un crecimiento de este tipo realmente habrá creación neta de empleo. Bueno, efectivamente tiene razón Montoro. No se sabe cuándo, la verdad de la señora Salgado no se sabe cuándo fue, porque desde luego no fue en el 2007, no fue en el 2008, ni en el 9, ni en el 10, y tampoco lo es ahora. Porque de hecho ese cuadro macroeconómico, que ya no se llama así tampoco para ver si nos engañan, pues ha quedado bastante eclipsado por las previsiones del Fondo Monetario Internacional. No es verdad que el Fondo Monetario Internacional esté en la línea de las previsiones del Gobierno. Fíjense que prevé para España que nuestro país crezca un 0,8% este año frente a ese 1,3% que nos recordaba el señor Rubalcaba, y un 1,6% para el próximo, que bueno, pues nos sitúa obviamente en la cola de la recuperación de Europa. De hecho, el Fondo Monetario Internacional no prevé una tasa de crecimiento para España por encima del 2%, al menos hasta el 2017. Y les recuerdo que la tasa en la que España empieza a crear empleo neto es 2,5%, según casi todos el consenso, digamos, de los analistas. Pospone, además, la creación de empleo el Fondo Monetario Internacional y prevé importantes descensos en los precios de la vivienda, que, según el fondo, no ha completado todavía su ajuste. En cuanto al déficit, pues más de lo mismo. No cree que nuestro país cumpla con sus metas. El FMI rebaja al 6,2% el desfase de este año y para 2013 prevé un 5%. Y además no prevé que se cumpla el 3%, como nos pide Europa, hasta el año 2016-2017. Y el presidente del Gobierno no estaba hoy en el Congreso porque ha iniciado una gira de 4 días por Asia con el fin de captar inversiones y aumentar, dice, las relaciones comerciales, primero con China, que es, como saben, la segunda economía ya del mundo. Por el momento, el gigante asiático se ha comprometido a seguir comprando deuda española, a invertir a través de sus fondos de inversión en el proceso de reestructuración de las cajas de ahorro. De momento sabemos que un importante fondo soberano chino, es decir, el gobierno chino, el Estado chino, nada de los chinos, no, el Estado chino, va a destinar 9.300 millones de euros a nuestro sector financiero, si encuentra proyectos interesantes. Por eso les decía al principio que ya veremos en qué queda todo esto. Y 6 empresas españolas han firmado acuerdos con empresas chinas por valor de 1.000 millones. Además, Zapatero ha anunciado un gran plan en China para atraer más turismo. Y desde allí también el presidente ha descartado la posibilidad de poner en marcha nuevos recortes, como ha solicitado el Fondo Monetario Internacional, que esto también se lo ha callado Rubalcaba, pero ha anunciado, eso sí, nuevas medidas de estímulo. Los resultados de las reformas operadas han dado lugar a una opinión cada vez más
extendida. Es que España ha hecho los deberes. En estos momentos genera la confianza suficiente como para poder afirmar que vamos a cumplir las previsiones de déficit. No hay ninguna previsión en el horizonte de tener que hacer nuevas medidas de ajuste. No la hay. Reformas, acción de gobierno. El Consejo de Ministros del viernes tomará alguna medida importante. Bueno, pues también Mariano Rajoy, el líder de la oposición, ha viajado esta semana, lo ha hecho más cerquita, a Alemania, para reunirse con Angela Merkel. El presidente del Partido Popular ha trasladado a la canciller su apoyo a las medidas de ajuste acordadas en el último Consejo Europeo, ya que considera que van en la buena dirección. No obstante, si llega al gobierno, ha dicho Rajoy, que irá más allá de lo que ha hecho Zapatero, pues menos mal porque no ha hecho nada, con reformas estrictas, si así lo exige el mercado. Esto no lo hemos entendido muy bien, pero en fin. Tras entrevistarse 45 minutos con Merkel, ha reiterado su apuesta por el déficit cero, los techos de gasto para todas las administraciones públicas y la inclusión en la Constitución de la estabilidad presupuestaria al modo alemán. En referencia a las dificultades por las que atraviesa nuestro país, tanto Rajoy como Merkel han coincidido en que España no necesitará ser rescatada. Creo que no está en cuestión que España vaya a ser objeto de un rescate. Es decir, no lo he creído nunca. Es decir, lo creo y se lo digo con absoluta franqueza. Ahora, lo que a mí me parece triste como español es que el debate sea si España puede o no ser objeto de un rescate. Nadie plantea la posibilidad de que haya un rescate de Holanda. Eso es lo que me parece triste. Dicho esto, creo que no es necesario un rescate, creo que desde luego no le conviene absolutamente a nadie. En cualquier caso, no hay que caer en la autocomplacencia, eso es muy importante, y hay que hacer los deberes. Bueno, lo que no avanza de ninguna manera, y es una de las reformas más necesarias, es ese acuerdo sobre negociación colectiva. Los sindicatos han vuelto a retrasar la fecha. Ahora dicen que al menos hasta el mes de mayo no habrá nada. Aseguran que la inclusión del absentismo laboral en el debate con la patronal está prolongando inevitablemente el periodo de negociaciones. Estamos negociando a un ritmo adecuado. Hemos incorporado en el último periodo alguna materia que en principio no tiene una relación directa con la reforma de la negociación colectiva, como es el futuro de las mutuas y el absentismo o la prevención de accidentes de trabajo. A partir de ahí se ha incorporado un nuevo condicionante en los calendarios. Y eso es lo que indudablemente ahora hay que tener en cuenta en relación con el desarrollo en términos de tiempo de la negociación. Y esta semana la Caixa nos sugiere descubrir las ventajas de su depósito 3DS. Con el nuevo depósito 3DS va a disfrutar como nunca de la mejor experiencia 3D sin utilizar gafas y ahorrando. Cualquier cliente de la Caixa puede contratar este depósito de ahorro a plazo sin remuneración en efectivo. Obtendrá como retribución una Nintendo 3DS. Es importante saber que este depósito no permite la cancelación anticipada y que el producto está sujeto a retención fiscal. El envío de la consola es gratuito y se realiza una vez efectuado el ingreso del importe al inicio del plazo. Contratarlo es muy fácil, ya que puede hacerlo desde su casa, a través de línea abierta o en cualquiera de nuestras oficinas. Ya saben que para más información pueden consultar en la página web www.lacaixa.es. Bueno, ya es el tiempo del análisis y tenemos muchísimas cosas para comentar. Hoy me acompañan para ello Carlos Cuesta, muy buenas. Muy buenas. Y Fernando Cortés. Buenas muy noches. buenas. Y bueno, pues no sé por dónde queréis que empecemos, pero a mí lo de los chinos me pone un poquito nerviosa. Más que nada, primero por el discurso, ¿no? El de, ¡jojo, ala, qué bien, que vengan los chinos! Lo dice hasta el presidente de la CECA, ¿qué más da? Venga, ala, que venga quien quiera. Y hombre, me parece a mí que el sistema financiero de un país y sobre todo de la mitad del sistema financiero... Claro, que no estamos hablando de un país normal. O sea, a mí que venga a Estados Unidos, que tiene una economía libre, y diga, yo te voy a invertir
y mi moneda fluctúa libremente, perfecto. Que te vea un país como Reino Unido, pues perfecto. Pero es que quien nos está viniendo es un país que tiene tradición por hacer mover las divisas y las mueve como él le da la gana. Es una dictadura, eso para empezar, claro, que aquí nadie dice entonces, nada. Pero hace lo que quiere, entonces te mueve la divisa como quiere. ¿Y eso qué significa? Que el día que quiera, pues mantendrá el euro más duro, y si lo mantiene más duro, nosotros exportamos menos para poder el vender, y si exportamos menos, ¿qué ocurre? Que o nos bajan los salarios o es muy complicado tener competitividad. Es decir, que vamos a darle el control a una dictadura de cómo nos acaban moviendo nuestros salarios. Entonces, bueno, que lo explique el señor gran socialista Zapatero, a quién le está dejando el control de nuestro estado del bienestar. No, está claro que lo que hay que cambiar es lo de que te engañen como a un chino, sí, porque es al contrario. Me parece a mí que nos están... Tiene desde luego muchos ángulos el asunto este, ¿no? Primero el que mencionabas tú, que es una dictadura donde no se respetan ni los derechos humanos, ni los sindicales, ni los laborales. Habrá que ver cómo se lo toman los sindicatos de las cajas de ahorros, ¿no? Donde la tradición sindical es bastante pues antigua. Capaces de decir también que ole, ole. Luego, esto, si les mantienen en los consejos, les da lo mismo. Yo mi tendencia es a no creérmelo mucho, ¿no? Me da la sensación de que los chinos no son muy tontos, o no son nada tontos por lo que se está viendo, y veo difícil que quieran invertir en un banco de segundo nivel, en un mercado como el español, donde no solamente la competencia es feroz, sino donde están dos de los mejores bancos del mundo, como son el Santander y el BBVA, y una caja de ahorros muy, muy potente como es la Caixa. Y que el negocio por los próximos años, ¿dónde está? Exactamente, donde va a haber que hacer un recorte del 30% por lo menos de la capacidad instalada, donde además en unas entidades que no se sabe muy bien de quién son, que están controladas por políticos que van a seguir teniendo 14 consejos de administración. Es decir, yo no lo termino de ver. Claro, aquí la pregunta del millón es que alguien nos explique, porque claro, nos están metiendo una farsa absoluta, que es decirnos, no, el agujero de las entidades financieras es de 15.000 millones de euros. Y mientras Moody's nos está diciendo, oiga, en el mejor de los escenarios 40.000 y en el peor de los escenarios 120.000 millones. Barclays está hablando de un entorno de 70.000, 70 y pico mil. Deutsche Bank está hablando de 76.000. Es decir, no hay nadie que se crea lo de los 15.000 millones del gobierno. Y los chinos no van a venir a poner dinero si no le tapamos todos los boquetes con dinero de nuestros impuestos. Entonces, a mí que el presidente del gobierno me venga y me diga, al margen de cómo nos va a recortar derechos sociales, al margen de cómo va a pagarles a los sindicatos que asuman este tipo de historias, aparte de todo eso, que me diga cuánto dinero del que no nos está reconociendo que está en ese agujero va a inyectar para que los chinos se queden en la caja. Porque si no, los chinos no van a querer meter el dinero. Y segundo, si vamos a meter dinero para que se lo queden los chinos, pues hombre, casi prefiero que se lo quede alguien de aquí, ¿no? Claro. Puestos a elegir. Y sobre todo que vuelvan al discurso del campeón nacional, que es que a mí me hace mucha gracia. O sea, ¿dónde ese discurso, dónde quedó? O sea, ya sabemos... O sea, Alemania era un peligro. Hombre, era un peligro, bueno, luego manejando la gasolina. Luego se lo regalaron a Italia. Es que se quedó allí mismo, porque se lo quedó Italia. Sí, claro, pero nunca más se supo. Y ahora resulta que cada vez que vamos a Qatar, a China o no sé dónde, no estamos encantados de que nos compren. Italia, por cierto, que Enel contrata como consejero a Pedro Sol. Sí, ¿no? Que estuvo que por ahí. Decía que era... qué malo es. Bueno, nos tenemos que ir un minutito a publicidad. No se me vayan y vuelvan enseguida, que nos quedan todavía muchos temas por tratar. Estábamos analizando estas declaraciones o este anuncio del presidente Zapatero desde China de que, bueno, pues que el gobierno chino estaría encantado de entrar en el sistema financiero español, pues esperemos que sean lo de las cajas. No sabemos muy bien cómo acabará el asunto, porque también no hace mucho también fue a China, también anunció que iban a venir a meterse no sé dónde y luego al final estaba todo el pescado vendido. Y además, lo mismo que anunciaron se lo habíamos dado ya a otros, o sea que Dios no lo dio y Dios no lo quitó, así que no sabemos lo que pasará esta vez. Nos estaba contando Carlos las dificultades que entraña esto, pero en serio, o sea, no ya que vengan y compren las cajas, sino bueno, que al final van a acabar manejando el dólar, manejando el euro, total, que lo del cuento chino... No, es que va a traer... Claro, aquí estamos jugando con cosas muy delicadas y como estos señores no dejan de incrementar la deuda, cada vez somos más vulnerables al exterior y empezamos a ser vulnerables a países que no es que se caractericen desde luego por su respeto a la democracia ni nada que se le parezca ni al libre mercado. Entonces ya veremos, porque estos sí son en realidad peligrosos. Alemania manejando la gasolina, como decían con el tema de E.ON, no, de peligroso no tenía nada, pero cuidado porque esta gente sí es capaz de utilizarte movimientos de divisas para hacer que lo suyo vaya mejor y exporten más. Sí, aparte de quedarse las cajas y de quedarse los pisos vacíos que se están quedando en España, es verdad que están comprando la deuda de todos los países y esa es la colonización china
que hablaban nuestros abuelos, de que los chinos con una escoba cada uno no necesitarían armas para conquistar el mundo. Bueno, pues se está viendo efectivamente que la forma de conquistar el mundo es entrar en su estructura económica y entrar así, ¿no? En el caso de las cajas de ahorros es como un chiste casi, ¿no? Que vamos a cambiar las comunidades autónomas por el Estado chino, ¿no? Es una parodia, ¿no? Y luego está por definir efectivamente el agujero que tienen las cajas de ahorros, pero es que ese es un asunto muy peliagudo, porque ahí no solamente estamos hablando de una cuestión conceptual, ¿no? Estamos hablando de que si ese agujero es demasiado grande, ese es uno de los motivos que nos vuelve a poner otra vez en la línea de fuego de los mercados y de la intervención, como le ha pasado a Portugal o a Irlanda, ¿no? Parte de una farsa, que es la farsa esta que hemos visto, el tenderete este de decir, no, estamos muy bien porque yo he puesto unas cifras que son las que a mí me ha dado la gana, aunque no me las respalde ningún analista, y yo digo que vamos a crecer un 1,3 este año, y digo que el año siguiente vamos a estar entre el 2 y el 2,5, ¿vale? Y yo lo digo, no me lo cree nadie, ¿vale? Bueno, pues la realidad de todo esto, y por eso estamos teniendo que ir a mendigar, que nos compren deuda, que nos compren el capital de las cajas, quien sea, las cuotas participativas, estamos teniendo que ir porque nuestra situación interna cada vez es más grave en contra de lo que nos están diciendo. Tenemos 30.000 millones de euros de déficit de las comunidades autónomas después de haber anunciado que las tenía la señora Salgado todas bajo control. Tenemos un incremento en los últimos 3-4 años de unos 30.000 millones de euros de deuda que casualmente ha ido a las empresas públicas. La deuda en las empresas públicas se computa como deuda que luego vuelve al Estado, pero no aparece inicialmente como déficit. Es decir, estamos ocultando déficit, y estamos ocultando déficit a volúmenes de 30.000 millones por cada 4 años. Faltan los 12 o 14.000 de la sanidad. Efectivamente, los 15.000. Sí, 15.000 millones de euros de deuda de la sanidad. Sumémosle el agujero real de las cajas de ahorros, que no lo sabemos. A estas alturas no lo sabemos. Entonces, empezamos a sumar y venimos de un déficit conjunto el último año de 98.000 millones. Mire, oiga, cuéntenos el cuento de la lechera. O se acaba ese derroche sistemático o es imposible que cada día no estemos más expuestos a China, a fondos de Abu Dhabi, a tener que entregar nuestro sistema financiero a países árabes que sabe Dios lo que pueden acabar haciendo. O sea, esa es la situación nuestra. El país está en ruina, sí. Está en ruina, y cuando estás en ruina pues te puede venir cualquiera a comprarte. Yo, antes de pasar al siguiente tema que apuntaba Carlos, que es muy interesante, quiero que escuchen al presidente de la CECA, o sea, de las cajas de ahorro, que no parece importarle mucho esto de que vengan los chinos. Hombre, otra cosa sería si tuvieran que entrar en la suya, que está saneadísima y no parece. Pero no parece que le preocupe mucho lo de los chinos en las cajas de ahorro. Escuchen. Si nos gusta el dinero chino, a los americanos les gusta porque les financian el déficit, ¿eh? Yo no tengo idea de esto. Sé que esta mañana ha salido esta noticia, ¿no? Pero a mí nadie me ha dicho que hay 1.000 millones, ni 12.000, ni 13.000, además. Bueno, sí, bienvenido, ¿no? Si quieren invertir. Si quieren invertir, pues no solamente en cajas, pueden invertir lo que quieran, ¿eh? Bueno, pues es discutible, obviamente, la opinión del señor Fainé, pero bueno, ahí queda. Dice que tampoco sabe nada. Pues no sé, a lo mejor es que tampoco se lo cree mucho. Bueno, y vamos con esa revisión del cuadro macroeconómico que hizo la señora Salgado, que hoy ha salido en la sesión de control al Gobierno, que no tiene absolutamente nada que ver, no ya con la realidad, que es que ya no nos fiamos de las previsiones del Gobierno porque llevan 4 años mintiéndonos o más, sino que es que no coinciden con ningún organismo medianamente serio, ya no solo con el Fondo Monetario Internacional, si nos lo creemos o no, sino tampoco con las de la OCDE, tampoco con las del Banco de España, en fin, y con la del consenso de los analistas en España, que los hay y muy buenos, y es que nadie se cree ni una sola de las cifras. O sea, es que además, no, si me apuras, hasta algunas no casan con otras. O sea, están como tiradas a voleo. Queda bonito el 2,3, pues 2,3. Pero luego esto, claro, vamos a apañar un poco para que el paro no parezca, pero claro, no se puede apañar. Y como no se puede apañar mucho, se dice que va a aumentar la población activa. Bueno, que esto ya es la explicación de... El otro día Citi sacaba un análisis a largo plazo. Como aquí nos van mintiendo día a día, casi lo mejor que podemos hacer es empezar a mirar a largo plazo cómo vamos a estar. Y hablaba que entre 2010 y 2015 creceríamos una media del 0,7% anual, es decir, no hay empleo. Que entre 2010 y 2030 creceríamos una media del 1,7% anual, es decir, no hay empleo. O mejor dicho, el empleo se concentrará en los últimos años. Es decir, que será a partir de 2020 aproximadamente cuando se empiece a crear empleo. Y incluso ahí, hasta 2030, nosotros aparecíamos en el furgón de cola de los países europeos. Entonces, esa es la realidad. O sea, lo que nos está marcando la gente que analiza la economía es, oiga, ustedes van muy por detrás. Y como van muy por detrás
y va a haber que empezar a subir tipos porque el resto de países están consumiendo. A ustedes les va a dar el golpe de la crisis internacional, el golpe de su crisis y el golpe del encarecimiento de los precios de los países que están saliendo. Es decir, nosotros, gracias a nuestro querido presidente, el señor Zapatero, no vamos a haber sufrido una crisis internacional, vamos a haber sufrido esa, la nacional, y la crisis provocada por la reactivación del resto que nos echan su inflación encima. Entonces, claro que vamos a acabar por detrás, pero de aquí hasta el 2020-2025. Esa es la realidad que no nos quiere decir la señora Salgado. Pues no sé si aguantaremos hasta ese año con una tasa de paro del 20%, ¿no? Si eso es financieramente no, si crearse empleo sostenible. Se irá creando, pero claro, ¿a qué niveles? Pero te vas a seguir manteniendo en esa... De todas formas, yo creo que detrás de la obcecación del Gobierno en este momento de no admitir que el crecimiento va a ser mucho menor de lo que ha dicho en sus últimas previsiones, hay una cuestión meramente numérica. Si el Gobierno ahora reconociese que el crecimiento va a ser del 0,8 en vez de del 1,3%, tendría que reconocer que no va a cumplir el objetivo de déficit, porque la relación es directa. E inmediatamente para cumplirlo y cumplir con Bruselas tendría que anunciar una subida de impuestos. Y tenemos unas elecciones ahora y tenemos otras dentro de un año. De manera que yo creo que durante todo este tiempo el Gobierno va a seguir toreando este asunto porque lo que hay detrás al final es una subida de impuestos que es sí o sí. Si nos miente cuando hay elecciones, si no porque estamos en las poselecciones, si no en la preelecciones, si no el caso es que en 4 años no nos hemos enterado. No nos han dicho ni una verdad. Vamos, claro, si es que además a mí me hace mucha gracia, porque ya este gobierno empieza a practicar la mentira masiva. Vamos a ver, hay dos formas de subir impuestos. Tú puedes irte al Parlamento y hacer el acto por lo menos medianamente transparente, decir, señores, les voy a subir el IRPF o les voy a subir el IVA. Es una forma. La otra forma es lo que ya nos están empezando a hacer, que es dejar que la inflación por la subida de precios nos destroce el poder adquisitivo. Porque el Gobierno sabe perfectamente que la montaña de 283.000 millones de euros, que se dice pronto, que es una auténtica barbaridad, que ha emitido en deuda, a medida que vaya habiendo inflación, va siendo más fácil de pagar por él. Es decir, que la gente que ha invertido 1.000 euros en bonos, cuando el Gobierno le vaya a devolver esos 1.000 euros, lo que le devuelve no son 1.000 euros, sino 1.000 euros menos toda la inflación. Entonces, aquí hay muchas maneras de subir impuestos. Entonces, que no nos tome el pelo. O sea, esta gente, yo estoy convencido de todas formas, lo que decía Fernando, que va a practicar las dos. Nos va a subir los impuestos directamente porque hay una necesidad de dinero inmediato, urgentísima. Oye, la recaudación del impuesto de sociedades ha caído un 76%, a plomo. Pero es que además de eso van a permitir que la inflación se coma los salarios de las familias. Y se come los salarios de las familias mientras le permite que la devolución de la deuda que ha emitido sea muchísimo menor. Con lo cual, doble beneficio para esta gente. Y esa es la estrategia que está siguiendo. Subida de impuestos por 2 vías. Ya, pero eso es estrangular mucho más a las familias y el consumo, claro, si 0,0, que yo no sé, la aportación de la demanda al PIB ya prevén que es 0,0, pues el año que viene, si se siguen manteniendo, que decir, si los parados siguen estando parados. Por eso nadie se cree, desde fuera ni desde dentro de los analistas privados, las cifras que está dando la señora Salgado. Porque todos sabemos que es falso, que van a utilizar ese mecanismo para estrangular a las familias y eso significa que no se consume y significa más gente al paro. Porque si la empresa no puede vender, pues ya diremos para qué va a tener a determinada gente sus plantillas. Bueno, y Rajoy en Alemania ha ido allí a decir un poco lo que, bueno, más o menos... tampoco va a ir allí a decir a España tienen que rescatar. Me parece que no hubiera sido muy sensato, ¿no?, que el presidente del líder de la oposición se vaya por ahí a decir si van a rescatar a España o no. ¿Ha sido suficientemente claro con lo que quiere hacer el Partido Popular si, como dicen las encuestas, gobernara? Hombre, yo creo que ha abierto una puerta, ¿no? A lo mejor ha pasado un poco desapercibido, pero yo creo que ese mensaje de que él sí va a cometer un reajuste del gasto público de una forma seria, yo creo que a mí me suena bien, a mí ese mensaje me suena bien, y me suena bien en el sentido de que probablemente estemos hablando de asumir, de acometer esa reforma de la administración que está necesitando este país, que yo creo que es una cosa que se está aplazando porque es desagradable, porque el mensaje además pues se va mezclando siempre con periodos electorales, etcétera, pero antes o después alguien con la cabeza sobre los hombros va a tener que acometer una reforma de la administración seria. A mí me da miedo, los mensajes que estamos viendo me empiezan a dar miedo. Por un lado me dan pánico y estertores y acabo saliendo corriendo de la casa, y por el otro lado me empiezan a dar ciertos miedos, porque mientras estaba anunciando un paquete de medidas, la misma semana el señor Rajoy estaba abriéndole la puerta a Convergencia y Unió a negociar el mismo sistema económico que el País Vasco en Cataluña. El sistema económico en el País Vasco, que es decir, yo recaudo, yo me lo quedo y no comparto nada, traducido al lenguaje mondo y lirondo, resulta que en el caso del País Vasco afecta al 6% del peso total de la economía nacional. Pero es que si cometemos el gravísimo error de permitir esa extensión de soberanismo, independentismo, locura nacionalista a Cataluña,
Cataluña. En el caso de Cataluña pesa casi el 19% de la economía nacional. Es decir, como cometamos la barbaridad de retirar fondos por valor del 19%, es decir, 1 de cada 5 euros que circulan, más sumados a los del País Vasco, 1 de cada 4 euros que circulan en España, significa que es literalmente insostenible el estado de bienestar, lo que nos queda en España. Entonces, a mí, de verdad, los mensajes... Pero uno de los dos mensajes no es, porque claro, no puede exacto, ser, si a Cataluña le dijo que se le dejaba endeudarse, y aquí dice, y en Alemania dice que incluso quiere que por la Constitución se fije el objetivo y que va a poner un techo de gasto a todas las administraciones públicas, pues como que no cuadra como mucho que no cuadra el mensaje, ¿no? Ni de globo. Entonces el resultado final es, ¿qué necesita nuestra economía? Credibilidad y confianza. Claro. Y la persona que va a llegar está prometiéndole ya a CiU para conseguir un acuerdo político lo que quiera, más endeudarse lo que quiera, y mientras va a Alemania y dice que el país marcha de maravilla, y mientras dice que no les va a permitir endeudarse. Yo creo que la carta de credibilidad es que el PP gane las elecciones por mayoría absoluta, porque como las gane con mayoría simple, es eso lo que nos vamos a encontrar. Es lo que le está anunciando un poco a CiU, si necesito que me ayudes, pues yo te ayudo, ¿no? Algo así más o menos. Bueno, yo quiero que comentemos en un minuto nada más y vamos a hablar de que ayer por la tarde, martes, hubo un debate en el Congreso sobre la energía nuclear, porque ahora estamos muy preocupados con la energía nuclear y tenemos que hacerle un chequeo a todas las centrales nucleares, incluso, bueno, las van a hacer pasar, que bueno, no es que me parezca exactamente mal, un test parecido, bueno, le han llamado también un test de estrés como a los de la banca, pues para ver que, en fin, que están ahí y ahí se van a quedar pase lo que pase. Está bien que vamos a conocer primero qué dijo cada uno, muy breve, cada partido, qué fue lo que dijo ayer en el Congreso, y después le dedicamos un minuto al tema nuclear porque, bueno, está candente. Lo sucedido en Japón nos obliga a revisar todos los protocolos de seguridad. Ha quedado de nuevo claramente manifiesta la extrema peligrosidad de este tipo de energía. No es limpia, lleva un problema aparejado para la gestión de los residuos, todavía no resuelto. Tampoco no es una energía barata, porque el uranio no lo es. Construir una central y desballestarla tampoco, porque no es ilimitado y sobre todo porque no es segura, y eso lo hemos visto recientemente. Todo el mundo va a aprender mucho de las medidas de seguridad necesarias, va a obtener conclusiones, y eso ayudará sin duda ninguna a que vivamos en un mundo más seguro, que utilice la energía nuclear que considere necesaria e imprescindible para el desarrollo. Es necesario extraer lecciones de lo ocurrido en Fukushima y descartar la energía nuclear en el mix energético español del futuro. Todo lo que sea el estudio y un análisis para fin de año de nuestras centrales, de acuerdo, que se aplique la nueva normativa europea que vaya a surgir, totalmente de acuerdo, y que haya transparencia y por tanto se apliquen los resultados. Se propongan esas nuevas pruebas de resistencia, esos parámetros que, sacando lecciones de lo ocurrido en Japón, nos incrementen nuestra seguridad. Fukushima nos ha puesto a todos en alerta y nos ha mostrado la cara más negra de la energía nuclear, o mejor dicho, del riesgo de la generación de energía de carácter nuclear. Bueno, pues como ven aquí cada uno ha cogido la parte que le interesa. Ahora eso sí, toda la tarde para discutir el tema de la energía nuclear, pero nadie ha discutido por qué nos cuesta tanto la energía, por qué nuestro mercado energético es un lastre para la empresa española, por qué no es precisamente un activo para nuestras empresas en el exterior, para la competitividad. Eso qué más da. Ahora es que si es que es muy mala, si es que es muy cara, si es que no sé qué. No, pues son debates que están al margen absolutamente de lo que le importa a los ciudadanos. Yo a toda esta gente, de verdad, que si esto es muy sencillo, que vaya, oye, el Partido Socialista, BNG, cada uno de ellos tiene sus divisiones sindicales, que vaya a sus sindicatos y les diga, mire, como vamos a sacar de la composición energética que tenemos, del consumo energético que tenemos en España, la parte nuclear, ustedes van a tener que cobrar un 20-25% menos en sus salarios, que es literalmente lo que habría que bajar si sacamos del mix energético la energía nuclear. Que vayan y se lo digan a sus sindicatos, si es muy sencillo. Oye, que empiecen ellos por poner el ejemplo, que sus sindicatos se bajen ya un 20-25% para que los demás podamos ir haciendo todas las medidas de seguridad. Yo de verdad, y a BNG, por ejemplo, que disfruta viendo cómo tienen determinadas urbanizaciones en primera línea de playa, por ejemplo, que saquemos otra conclusión. Como ha habido un tsunami, que se prohíba la construcción en primera línea de playa,
que vayan el pobre Blanco. Claro, Villa-PSOE, se queda sin ático. Claro, muy sencillo, oye. Fernando, sí, no, yo creo que muy brevemente que seguimos actuando espasmódicamente en el tema de la energético. Hablamos de la seguridad, hablamos de los tsunamis y de las fugas, pero lo que no hablamos es de hacer un plan energético nacional, sensato, consensuado, transparente, que la gente sepa lo que le cuesta la energía, que la gente sepa lo que va a tener que pagar aquí, ahora, en el futuro, y que sea una energía que pagues ajustado a coste, sino con el recibo de la luz lleno de cositas que no tienen nada que ver con lo que es la producción energética. Entonces, bueno, pues podemos hacer todos los test de estrés, podemos cerrar centrales, podemos hacer lo que queramos, pero si no hacemos ese debate, vivir con una hoguera, no hay nada que hacer. Bueno, medio minuto, porque escuchar al señor Campa, secretario de Estado de Economía, que él no quiere dejarle los pisos a sus hijos. Oiga, pues muy bien. Uno de los objetivos básicos que debemos conseguir es que nuestras familias crean, y lo crean de verdad, con hechos, que lo mejor que pueden hacer para sus hijos no es dejarles un piso, sino que hay otros componentes de inversión intergeneracional que pueden tener mayor valor productivo para la sociedad en el medio y largo plazo. ¿Y qué manía con decirnos lo que tenemos que hacer? Ya hasta nos tienen que decir qué tenemos que dejarles a nuestros hijos si quisiéramos y pudiéramos. Si con los pisos que van a embargar no va a haber quien te herede un piso. Por esa parte que se quede tranquilo el señor Campa. Yo creo que además que a Campa lo que le gusta es meterse en este tipo de charcos, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que a lo mejor hay cosas mejores que dejarles a los hijos, entre otras cosas, pues un buen recuerdo, una buena educación, una buena libertad de elegir y cada uno que elija lo que quiera. Pero luego, desde luego, el piso no se lo vas a regalar al Estado una vez que mueras. El piso sé que se lo queden tus hijos. Bueno, aquí, como decía el otro día Federico, que decíamos en el programa de la mañana, hay que ver cuántos pisos tiene este señor y a ver si se nos va a dejar a sus hijos. Sería una buena cosa saber si tiene pisos y cuántos. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Fernando. Y, por supuesto, a todos ustedes por estar una semana más con nosotros. La que viene no estamos porque es Semana Santa, pero estaremos a la siguiente, el siguiente miércoles, después de Semana Santa. Les espero aquí, como siempre, que tienen una cita, ya lo saben, con Economía para Todos en Libertad Digital Televisión.